Hola alumnos de quinto básico, ¿cómo están? Nos encontramos en clases de ciencias naturales. Vamos a partir en esta clase recordando lo que vimos anteriormente. Y nosotros estábamos introduciéndonos en lo que es el sistema respiratorio. Para efectos de lo que es el sistema respiratorio es súper importante tener en claro lo que es la ventilación pulmonar. Esta llamada ventilación pulmonar corresponde a dos procesos, como te los muestro aquí. El primer proceso corresponde a la inhalación. Esto lo habíamos visto en clases anteriores, que es la entrada de aire fresco con oxígeno. Esto que tú ves aquí, O2, corresponde a la molécula de oxígeno. O es el símbolo de oxígeno y este 2 corresponde a mostrarte cuántos átomos de oxígeno hay para formar una molécula. Si quisiéramos hablar de una molécula, tendríamos que pensar en una partícula que es muy pequeña. Imagínate la gota de agua más pequeña que pudiera haber. La más pequeña que hayas visto, más pequeña aún que aquella que has visto, la más pequeñita sería una molécula de agua y estaría compuesta por su fórmula, que es H2O. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos átomos de hidrógeno que se unen a un átomo de oxígeno. Estos se representan frecuentemente de esta forma. Hidrógeno, dos átomos, unidos a un átomo de oxígeno. Muchas veces los presentan así. Y acá sería el hidrógeno, este sería el oxígeno, y el hidrógeno, cada átomo de hidrógeno, aquí se representa con la letra H, que es el símbolo químico del hidrógeno. Y esto es lo que nos origina la fórmula tan conocida H2O, y que corresponde a una molécula. Tienes que tomar apunte de todo lo que estás viendo aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué era una molécula? Te decía que una molécula es la partícula más pequeña de un elemento que tú puedes llegar a tener o imaginar. Y si yo me voy y rompo esta molécula, entonces ya no estoy en presencia de lo que es el agua, sino que a lo mejor se va a liberar un átomo de hidrógeno hacia un lugar, otro átomo de hidrógeno hacia otro, y finalmente el oxígeno por su lado. Y ya sabemos que el aire que respiramos es una mezcla de gases, eso también lo habíamos estudiado. Por lo tanto, te decía que en la entrada de aire fresco con oxígeno, con esta molécula de O2 a nuestros pulmones, ya es lo que corresponde a inhalación, con HI entre medio. El otro proceso, una vez que el oxígeno llegó a nuestros pulmones, y no llega a nuestros pulmones solamente para quedarse ahí, sino que para ser distribuido por el sistema circulatorio y llegar hasta la célula. El otro proceso análogo, pero inverso, es la exhalación o salida del dióxido de carbono. Aquí tienes la fórmula del dióxido de carbono. Tienes que copiar todo esto que estás viendo aquí en la pizarra, ¿ya? CO2, porque la molécula del dióxido de carbono se forma de manera distinta a la molécula de agua y a la molécula de oxígeno. La molécula de dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Y acá tenemos dos átomos de oxígeno. Hubo una teoría atómica, que no viene al caso, pero también hubo un científico que fue el que empezó a dibujar estas moléculas, ¿ya? Y su composición química. Y esta es la composición química de lo que es el dióxido de carbono, que es un gas que habíamos hablado que es inoloro e incoloro, que no se ve y no se puede olfatear, pero que es un veneno. Sigamos entonces.
el aire que nosotros respiramos entra por las fosas nasales. Para que se caliente, para que atrape las partículas de polvo, de polen y elementos que podrían generarnos alergias. ¿Recuerdas cuando hablamos en la clase anterior de lo que era el asma bronquial y cómo se originaba por la polución, y esta polución podía ser generada por el ser humano o a veces por causas naturales? Por causas naturales es como suele suceder en esta época, cuando el viento moviliza las partículas de polen que empiezan a surgir con mayor fuerza en la primavera y que llegan hasta tu sistema respiratorio. Si esas partículas llegan a tus bronquios y bronquiolos, entonces se puede producir una reacción alérgica, si es que eres de ese grupo de personas. Otras más afortunadas no. Y entonces es que tenemos esta mucosidad que calienta y nos limpia de impurezas, llamémosle así. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta mucosidad? Este vello tiene un nombre y lo vimos en clase para que lo vayas rescatando. Luego el aire pasa por la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, de los que te estaba hablando recién. Posteriormente vamos a lo que son los pulmones, que se sitúan en nuestra cavidad torácica, en un espacio hueco. Esta se conforma por las costillas y por los músculos intercostales. Y me recuerdo que en otra clase te puse ahí el dibujo. Las costillas están para brindar una caja de protección a los pulmones frente a posibles golpes, porque si se nos dañan los pulmones perdemos la capacidad respiratoria y eso nos va a afectar en los procesos de pensamiento y en los procesos también de pensamiento, porque resulta que se requiere oxígeno para nuestras células, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento es importantísimo a tener en cuenta? El diafragma. De este diafragma vamos a conversar hoy día en esta clase, que es de la mecánica respiratoria. Este diafragma es un músculo súper importante que se ubica por debajo de los pulmones y que está separando el tórax del abdomen. ¿Ya? Tú puedes poner tu mano en el abdomen, en el estómago, y también puedes sentir o tocarte los pulmones por detrás en la espalda, ¿ya? Y el diafragma es una musculatura que está ahí entre medio, que se puede contraer y se puede relajar. ¿Para qué? Para facilitar el proceso de dilatación y contracción de los pulmones. Sí, los pulmones se agrandan y se achican también, ¿ya? Se agrandan, como podrás entender, cuando inspiras, cuando metes aire, como un globo. La mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria está articulada para permitir inhalar. ¿Lo ves? Para permitir que entre aire. Y exhalar, es decir, que salga el aire. En este proceso los pulmones se expanden o agrandan y contraen, que es lo mismo que decir que se reducen o achican. Esto se debe a la acción del diafragma y los músculos intercostales. ¿Se copia esto que está aquí? Sí, se copia todo esto que estás viendo en la pizarra. Todo esto, y lo puedes repetir, y la puedes escuchar varias veces en la clase, pero debes llevarlo a tu cuaderno. ¿Se envían esos apuntes a mí? No, son para ti y para que hagas el proceso de lectoescritura. Veamos qué tenemos acá en la imagen. El ingreso del oxígeno a nuestros pulmones. Esto que tú estás viendo acá es una imagen, un dibujo de nuestros pulmones, mejor que el que hago yo, pero es un dibujo. No es que necesariamente nuestros pulmones sean así, ¿ya? Entonces, aquí está el ingreso del oxígeno.
el cual se reparte hacia nuestros pulmones, hacia nuestros dos pulmones. ¿Mm? ¿Y qué nos muestran acá? Este músculo interior que separa el abdomen o el estómago de los pulmones, ¿ya? Que corresponde justamente al diafragma. ¿Qué pasa al inspirar? Nuestros pulmones se expanden, se agrandan, igual que un globo que recibe aire, se inflan, eso es, ¿ya? Y el diafragma baja. Y cuando exhalamos, nuestro diafragma sube. Entonces, anotémoslo por favor. Vamos a anotarlo con color negro, ¿ya? En la inhalación el diafragma desciende. Al inhalar, el diafragma baja. Eso significa el hecho de que desciende. Y los músculos intercostales, que son los que están ahí entre medio de tus costillas, se contraen. ¿Para qué sucede eso? Para que se pueda expandir o agrandar el tórax. Tórax, que se escribe con X y tilde en la O. Tórax. Dejando espacio. ¿Para qué? Para que los pulmones se puedan inflar. Aumenten de volumen. Es decir, que ocupen más espacio, o sea que se puedan inflar. Eso es lo que sucede. Y al inflarse los pulmones, ¿cierto? Eso favorece el intercambio gaseoso, la entrada del oxígeno. Recuerda, eso es el inhalar. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa con el proceso contrario. Veamos qué pasa aquí con al exhalar. ¿Ya? Con la exhalación. Entonces, anótalo. Con la exhalación, el diafragma asciende. O sea que sube. El diafragma asciende. ¿Por qué asciende? Porque se relajan los músculos intercostales. ¿Qué pasa con el tórax?
¿Qué pasa con el tórax? Lo contrario de lo que sucedía arriba, ¿cierto? Lo contrario de lo que sucedía arriba. Es decir, disminuye su tamaño. Disminuye su tamaño. ¿Y esto qué favorece? Favoreciendo la expulsión del aire con CO2, que ya sabes lo que es, anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Que proviene como desecho de los procesos biológicos. Entonces, ¿qué nos muestra la imagen que está aquí? La salida del aire. Nuestros pulmones, el diafragma, que cuando tú exhalas, entonces sube, ¿ya? O si tú lo quieres decir con palabras más bonitas, asciende. El diafragma asciende, se levanta, sube en esta posición de U invertida, ¿ya? ¿Y qué más? Los músculos intercostales se relajan. Por ahí están las costillas, ¿ya? Ahí están las costillas. Y los músculos intercostales se relajan. El diafragma asciende o sube. Los pulmones se contraen. Y todo eso favorece la salida del aire con dióxido de carbono, que es el CO2, para que se eliminen los desechos biológicos. Y ese CO2 sale a la atmósfera. ¿Y qué te puedo decir de eso? Que más adelante hay un proceso de fotosíntesis que hacen las plantitas, en las cuales atrapan y absorben el CO2. Por eso que son tan favorables para nosotros. Queridos alumnos, lo que está en pizarra, todo lo de esta clase se lleva a tu cuaderno, incluyendo los dibujos, que quiero que los hagas tú por mano propia, ¿ya? ¿Por qué? Porque al dibujar tú realizas, ¿no es cierto?, el movimiento, lo incluyes con el pensamiento y con las palabras que están escritas, y debes repetir esta clase, ¿ya?, varias veces. La puedes repetir desde este video que tienes ahí, pero también lo debes escribir y lo debes repetir con tus propias palabras, ojalá que en voz alta, ¿ya? Otra técnica para estudiar es que te puedes grabar tú. Una vez que tengas escrito esto en el cuaderno, puedes grabarte ahí con el celular, si es que lo tienes a mano, y después escucharte a ti mismo, y eso te va a provocar un aprendizaje. Y como decimos siempre, nos vemos en nuestro próximo programa.